Estimados docentes, muy buenas noches. Continuando con nuestra jornada de capacitación virtual, procesos de evaluación en la modalidad no presencial. A continuación, las palabras de la presidenta de la Comisión Organizadora de la Escuela de Estudios Generales, la doctora Tula Carola Sánchez García. Bien, buenas tardes. Gracias, Carlos, por el permiso. Buenas tardes, queridos colegas. Buenas tardes al señor ponente, al profesor Luis Fernando Blanco. Bienvenido, gracias por su disposición. Agradecer a cada una de las personas que ponen de su empeño para hacer posible estos eventos que de alguna manera nos van a ayudar a nosotros a despejar algunas dudas. El propósito es ese, ¿no? El propósito es que podamos socializar algunos conceptos para que estudios generales del servicio esperado, ¿no? Entonces, el día de hoy terminamos con esta ronda de webinar, gracias a la Comisión de Soporte Pedagógico, que ha tenido a bien apoyarnos con sus ponencias. Nosotros esperamos haber colmado las expectativas y les agradezco. Y bueno, una vez culminado, habremos dado por clausurado este evento. Adelante, profesor, éxitos y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, estimados colegas, agradeciendo la oportunidad por poder, digamos, compartir, como acabamos de escuchar a la directora de cursos generales. Efectivamente, este tipo de ventanas suele ser muy importante debido a que nos permite, digamos, de repente socializar situaciones que nacen de nuestra propia experiencia, de nuestro propio contexto en el aula con nuestros estudiantes y hoy por hoy en estos momentos actuales en que estamos viviendo. Muy bien, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes también. Al final estaré, como siempre, como es de costumbre en este tipo de situaciones, estaré respondiendo algunas preguntas que se me hagan sobre el tema. Muy bien, la temática a abordar hoy día es justamente los instrumentos de evaluación. Entonces, voy a empezar con un aspecto general para más o menos aterrizar puntualmente en la temática del día de hoy. Entonces, bien, las exigencias de los retos de la sociedad, del conocimiento en el cual estamos todos los seres humanos actualmente, implican cambios sustanciales en la universidad, particularmente en el campo de la docencia. Nosotros como docentes, hoy por hoy tenemos grandes retos y estamos comprometidos en procesos claves, como por ejemplo la formación por competencia de nuestros estudiantes. Entonces, el debate actual, incluso a nivel mundial, respecto a la educación y particularmente en educación universitaria, es que estamos, reitero, frente a grandes cambios y esos cambios tienen que ver con los cambios científico-tecnológicos que el ser humano estamos experimentando. Y eso es importante porque nos hace frente a nuevos retos, digamos, nos hace frente a nuevos retos y estos retos, digamos, son partes o deben ser partes de la solución de nuestra persona, de cada uno de nosotros. Entonces, estos desafíos que plantea la universidad, perdón, ¿se ve la pantalla? No sé si disculpen que ya haya cortado porque se ve la imagen. Sí se ve, No, profesor. se me está entrecortando. Sí está bien, ¿no? Sí, es correcto, profesor. Ya, perfecto. Entonces decía, estos desafíos para la universidad tienen que ver, digamos, con responsabilidades como formar profesionales competentes, ¿no? Que sean capaces de dar respuestas a los problemas actuales, incluso a los problemas futuros, incluso a mediano y largo plazo. Esta formación basada en competencias, digamos, es todo un paquete completo que engloba el currículo, las estrategias didácticas y el cómo se tiene que evaluar.
¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que digamos, en este tema de las competencias, más o menos en el año bueno, en el año 1996, y todos sabemos que el informe de Delors habla sobre 4 pilares de la educación. Por ejemplo, el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Sin embargo, en el 2014, en la Cámara de Comercio de Lima, yo recuerdo porque participé en un evento, estuvo una representante de la UNESCO y hablaba sobre un 5.º pilar del sistema educativo. Y eso era justamente educar o el saber para la incertidumbre. En esta reunión se comentaba, por decir, el hecho de que ya se iba a publicar este 5.º pilar. Entonces, lo cierto es que por lo menos yo me enteré, y creo que todos sabemos, nunca se dijo sobre este 5.º pilar, que era el saber para la incertidumbre. Quizás si se hubiera hecho, en todo caso, la sociedad actual hubiéramos estado preparados ante esta situación terrible. Entonces, ¿y qué implica esto, no? Sabemos que, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, estamos desarrollando nuevas estrategias, estamos experimentando nuevos cambios en la enseñanza. Sin embargo, esto ha sido tan repentino, pero no por ello puedo decir que es un caso circunstancial. Al contrario, ¿no? Más bien era una situación que ya se venía y lo que nos ha hecho simplemente es acelerar y con esto pues fortalecer nuestras potencialidades. Entonces, pero cuando se refería al saber ante la incertidumbre, era justamente preparar a nuestros jóvenes a nuevos escenarios, como es este caso. No sabemos, por decir, cuál va a ser todavía la situación actual de esta pandemia, por lo que por ahí se escucha y las autoridades han mencionado que, por ejemplo, esto se va más o menos hasta mediados del otro año, del 2021. Sin embargo, bueno, son situaciones que tenemos que saber manejarlo como docentes, pero la formación basada en competencias, si bien es cierto engloba el currículo, las estrategias y la evaluación, tiene que ver en sí, en suma, con la socioformación. ¿Qué cosa es la socioformación? La socioformación busca formar ciudadanos emprendedores, como ya lo sabemos todos, con proyectos de vida sólidos, que trabajan de manera colaborativa y que sean competentes para afrontar los retos del contexto. Esto se busca lograr con acciones sencillas en el aula, y eso es lo que tenemos que ver como docentes. No es de repente generar situaciones controversiales en los alumnos que, lejos de facilitar la enseñanza y el aprendizaje, generen pues situaciones que pueda, digamos, desarrollar desagrado en estas condiciones en el cual los seres humanos nos encontramos hoy por hoy muy susceptibles. Entonces, desde la formación, en este caso por competencias, nosotros podemos decir como una situación de actuación dentro del campo de la integralidad. Los estudiantes deben ser capaces de resolver problemas del contexto con sentido, digamos, de un reto, ¿no? En su vida, con mucha pasión, con creatividad, con dominio, de manera conceptual, digamos, manejando el aspecto, digamos, procedimental incluso, y desarrollando situaciones actitudinales, con ética, ¿no? Y aplicando técnicas y procedimientos pertinentes, todo en el marco del trabajo colaborativo. Y eso es lo que justamente hoy por hoy venimos inculcando a nuestros alumnos, que a través de las pantallas puedan de repente también mezclar, ¿no? Sus habilidades, sus capacidades, cada uno de ellos, y desarrollen pues un trabajo colaborativo. Entonces, no cabe duda que prácticamente todos los sistemas actualmente, digamos, educativos y demás situaciones hayan entrado en crisis. Todos lo sabemos, de manera muy repentina, ¿no? Y que también es evidente que estamos rápidamente, digamos, adaptándonos a esta situación. O sea, no nos hemos quedado con los brazos atados, nos estamos adaptando y estamos tratando de salir de ello. Recuerden que el tema del COVID-19 llegó al Perú, pero ha llegado para quedarse. Pero esto también, si bien es cierto, es una situación terrible,
Sin embargo, hay cuestiones positivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la virtualidad. Entonces, la virtualidad también ya se inició en San Marcos, en muchas universidades. Y así como se ha iniciado, esto va a continuar. Aún si de repente volvamos a las aulas de manera presencial, esto va a continuar. El tema es que tenemos que desarrollar nuevas estrategias de cómo poder, digamos, mezclar la parte, digamos, virtual con la parte presencial. Entonces, por ello, si hablamos de competencias, debemos asumir la competencia como un saber integral. Y esto, obviamente, sabemos que está derivado de los conocimientos, de habilidades, de valores que la persona va desarrollando de forma continua en su vida, durante toda su vida, para que pueda aplicarlos en términos de desempeño, ¿no? Y ya sea en lo personal, ya sea en lo profesional y en el ámbito laboral, incluso hasta en lo social. Esto implica entonces las competencias, como ya decía, un saber integral. ¿Y qué implica un saber integral? Un saber integral implica tres aspectos importantes. Por decir, en primer caso, los saberes integrados. ¿Qué cosas son los saberes integrados? Es aprender a conocer, es aprender a ser, es aprender a vivir juntos incluso, es aprender a ser, ¿no? Esto quiere decir que son aspectos que sistematizan la cultura del ser humano, ¿no? Y entonces fortalecen también al estudiante, ¿no? En su formación profesional. Ese es por un lado, que tiene que ver en realidad con los pilares que les acababa de mencionar. Y por otro lado, el desarrollo continuo. Quiere decir que las competencias se desarrollan durante toda la vida en el contexto del mejoramiento continuo. Esto significa que la persona tiene metas que alcanzar en su proyecto ético de vida, con las cuales está comprometido el mismo. Siempre debe considerar el mejoramiento continuo, porque permite la reflexión para prevenir, para reconocer y recoger los errores a tiempo y sobre todo fortalecer nuestras virtudes para ser personas de éxito, con profundo sentido humano. Y todo ello, el tercer aspecto del saber integral, es justamente considerar los desempeños. Los desempeños se expresan en desempeños personales, en desempeños profesionales, en desempeños laborales. Los desempeños son integrales y se demuestran al resolver problemas del contexto. Por tanto, requieren de actuaciones concretas que se constatan a través de evidencias. En el aspecto educativo, estos desempeños requieren de procesos metacognitivos, que es lo que justamente nosotros tenemos que promover, lo que significa que el sujeto, al actuar, desarrolla un proceso consciente de mejora continua, según metas establecidas y con sentido ético. Efectivamente, respecto a lo que es el desempeño, es justamente lo que nosotros, o particularmente acá, vamos a tener que ahondar, porque de allí vamos a ver el tema, digamos, perdón, disculpen, otra vez creo que ¿estamos bien con la pantalla? Sí, ¿no? Ya. Sí, profesor, se ve. Ya, me avisan, por favor, porque veo que acá se me está, como lenteando, algo así. Bien, entonces, el tema de los desempeños me permite, entonces, desde ahí lograr justamente las evidencias. Entonces, y cuando hablamos de evidencias, obviamente, estos desempeños, ya les decía, me permite hablar en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el desempeño de los docentes, el desempeño del personal directivo, el desempeño de los estudiantes, ¿no? Y entonces, esto se expresa, pues, o se mide con evidencias. Entonces, ¿y qué cosas son las evidencias, no? Por ejemplo, un poquito viendo el tema de la RAE, por ejemplo, define la evidencia
como la prueba determinante de un proceso. Y parafraseando esta situación, podríamos decir que corresponde al resultado de un proceso, es una prueba que demuestra la existencia de un fenómeno o hecho y que además es observable y es verificable. Un personaje muy importante, por ejemplo, Robert Slavin, es el director del Centro de Investigación y Reforma en la Educación de la Universidad Johns Hopkins. Él, por ejemplo, nos habla sobre la evidencia educativa y dice que la evidencia educativa es un círculo virtuoso de innovación, de evaluación y de mejora progresiva. En ese sentido, podríamos decir que las evidencias educativas nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente a la hora en que nosotros tenemos que tomar decisiones fundamentales para, por decir un caso, incorporar innovaciones educativas basadas en otras experiencias positivas que siempre vamos incorporando. Y gracias a la evidencia educativa podemos evaluar diferentes estrategias metodológicas para comprender qué es lo que funciona mejor y de repente disponer de ello, transformar incluso desde ahí indicadores para poder medir óptimamente el aprendizaje y tener pues un buen soporte, una buena base a la hora de tomar decisiones. Entonces, esta evidencia educativa tiene que ver con dos aspectos muy importantes. Con la evidencia de desempeño, es decir, en este caso se refiere a las descripciones sobre variables o sobre condiciones que permite inferir, ¿no? Permite deducir si el desempeño efectivamente se logró o de repente no se logró o está de repente en término medio. La técnica más usual, efectiva, incluso está recomendada, podría decir yo, que permite verificar el ejercicio de la competencia, en este caso sería pues la observación, dada incluso la realidad contextual de estos momentos. Por otro lado, las evidencias de aprendizaje. ¿Y qué implican las evidencias de aprendizaje? Bueno, las evidencias de aprendizaje son pruebas que determinan si un estudiante está aprendiendo. Entonces, el docente debe determinar cómo puede saber que sus estudiantes están aprendiendo y de repente cómo ir recolectando esa información durante todo el proceso de aprendizaje. Bien, entonces podríamos decir que una evidencia de aprendizaje es el conjunto de pruebas. Me refiero a los instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación demuestran el proceso y el resultado del proceso de aprendizaje. Esa es. Incluso podríamos hasta comentar, por decir, esto nace desde la planificación curricular, ya sabemos, las unidades, las sesiones, las fichas de trabajo, los instrumentos de evaluación, los registros que utilizamos de calificación, ¿no? Auxiliares, incluso el registro oficial, los productos que elaboran los estudiantes, como el caso de a veces organizadores visuales, pueden ser maquetas, pueden ser de repente exposiciones, bueno, una serie de situaciones o actividades, y también, digamos, el resultado del aprendizaje, que es justamente el que nosotros tenemos que elaborar, ¿no? Es decir, los cuadros estadísticos. Muy bien. Sin embargo, cualquiera de estos aspectos que he mencionado deben pasar siempre por tres etapas muy importantes. De lo contrario, no sería, y sería pues improvisación, y lo que no queremos es improvisar, y eso es lo que no tenemos que hacer. Entonces, ¿y cuáles son estas etapas? Primero es pues la planificación, todos lo sabemos. ¿Y qué se planifica, no? Debemos considerar todos los documentos que posibilitan la ejecución, desde el sílabo, que es justamente lo que hemos trabajado, las unidades, las sesiones de aprendizaje, la matriz de evaluación que siempre solemos utilizar, ¿no? Por otro lado también, así como es la planificación, el otro aspecto sería el proceso. El proceso marca, pues, digamos, en este aspecto,
el tipo de evidencia. Se considera en este caso el trabajo de los estudiantes. Si estuviéramos incluso de manera presencial, diríamos cómo es que el alumno se incorpora de repente en las diferentes actividades, a veces hasta de carácter institucional, ¿no? Bueno, todo esto registrado a través de videos, ¿no? Ahora que estamos por el sistema virtual, a través de videos, a través de fotografías, si se puede, y de repente otras estrategias que solemos últimamente manejar. Lo importante es mostrar siempre, digamos, el proceso de inicio a final. Y el otro aspecto importante es el producto, ¿no? ¿Y cuál es el producto? Acá hay dos aspectos muy importantes respecto al producto. Un producto que tiene que ver por parte de los estudiantes, por ejemplo, los organizadores visuales, las maquetas, las monografías, los cuestionarios que ellos pueden elaborar y otras cosas más. Y el producto que está generado por los profesores o por los docentes. ¿Cuáles son? Los resultados de las evaluaciones finales, ¿no? Los cuadros estadísticos que se suelen hacer como parte, digamos, del informe, los resultados que se logran obtener. Bien, entonces, la evidencia de aprendizaje, en conclusión, permite calificar, permite dar una valoración. Se constituye en productos que elaboran nuestros estudiantes. Si lo hicieron bien, si lo hicieron de manera regular, o si de repente lo han hecho mal. Ello implica, en otras cosas, identificar el desempeño de los mismos, de nuestros estudiantes. Ahora bien, estos productos, recuerden, pueden ser tangibles, es decir, que yo lo puedo tocar, o de repente pueden ser no tangibles también. Es decir, más que todo en estos tiempos de pandemia, nosotros no podemos tocar el producto elaborado por nuestros estudiantes. Por lo tanto, requerimos manejar otras técnicas. Por ejemplo, lo que yo considero lo más importante, y seguramente también muchos de ustedes, es justamente la técnica de observación. Con una buena observación, en todo caso, para una buena observación, necesitamos plantear a la vez una situación de aprendizaje o una experiencia de aprendizaje, ¿no? Aunque ambas cosas significan lo mismo. Y para que el estudiante pueda poner en juego el desempeño, ¿no?, que se requiere, que el docente, digamos, ha planificado. Entonces, y como consecuencia sus producciones o actuaciones, y que esto a la vez va a brindar, digamos, información de cómo está aprendiendo el estudiante, ¿ah?, de qué es lo que está aprendiendo. Y esto a su vez refiere un recojo de información, ¿no? Porque nos va a permitir, digamos, valorar el aprendizaje. En ese sentido, por decir un caso de repente a manera de ejemplo, yo podría comentar en el curso que, digamos, suelo dictar, en este caso, método de estudio universitario, por decir, la evidencia. En todo caso, la experiencia de aprendizaje tiene que ver, digamos, con el producto que ellos van presentando, porque ellos tienen que trabajar la monografía, por decir, ¿no? Entonces, el docente plantea, digamos, la fase sincrónica y sincrónica, o sea, ambos aspectos, y el producto final es que los alumnos, pues, muestren su avance continuo, ¿no? Entonces, tiene que ser, digamos, un aspecto hoy por hoy, si bien es cierto, no lo podemos, de repente, no podemos tenerlo físicamente, sin embargo, hay otros medios, ¿no? Hay otros mecanismos. Entonces, y nace una pregunta importante, ¿no? Dice, ¿y qué se evalúa cuando hablamos por competencias? Muy bien. Para de repente dar respuesta a este caso, voy a remontarme más o menos a los años 1998, cuando, por ejemplo, un gran personaje, Eisner, plantea, ¿no? Ahí dice bien claro textualmente, incluso para poderlo leer, dice, la evaluación es una actividad compleja de expertos, ¿no?, que implica solo apreciar y experimentar las cualidades significativas de la obra educativa,
sino que exige también la capacidad de revelar al público lo observado, no como mera traducción, sino como reconstrucción de la actividad. O sea, en 1998 Eisner ya planteaba esta situación. Si parafraseamos un poco, esto implica, pues, en todo caso, evaluar cualidades, ¿no? O sea, evaluar competencias es evaluar las cualidades. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar en sí? Recuerden, ¿cuáles serían esas cualidades? Normalmente siempre evaluamos, por ejemplo, la responsabilidad, la disciplina, ahora que estamos en este tema de la convivencia virtual, la empatía, la resiliencia, la capacidad de análisis, la automotivación, la puntualidad, ¿no? La fuerza de voluntad, el liderazgo incluso, el compromiso, la organización, cómo se organizan ellos en su trabajo colaborativo o de manera personal también, la creatividad, la sinceridad, son aspectos importantes. O sea, esto ya se planteaba en esa etapa. Entonces, incluso en el mismo año, otro personaje muy importante, Poyoli, también, digamos, plantea, digamos, una situación en base a esta circunstancia de Eisner, plantea, digamos, la evaluación cualitativa. Quiere decir que la evaluación por competencias debe tener este enfoque de manera cualitativa. Esta evaluación cualitativa pretende valorar. ¿Qué es lo que pretende valorar? Pretende valorar, por ejemplo, procesos de aprendizaje. Estos procesos de aprendizaje deben estar debidamente descritas. ¿Y en qué? En tres aspectos importantes, según decía Poyoli, para entonces, en el año de 1998. En tres aspectos: lo que logró el estudiante, lo que falta por alcanzar y lo que no ha logrado. Es lo que, digamos, planteaba, pues, Poyoli. Sin embargo, ahora, pues, en los últimos tiempos, los solemos escuchar siempre a Sergio Tobón, que habla prácticamente lo mismo, ¿no? Pero yo considero que él también se basa en función a estos dos grandes personajes, que entonces, si ya se venía gestando el tema de las competencias. Bien. Entonces, ¿qué significa evaluar por competencias? Evaluar por competencias, dice, implica diseñar instrumentos de evaluación en los que el estudiante demuestre con ejecuciones, es decir, con evidencias, que puede realizar las tareas programadas, ¿no? Por el docente. Estas tareas programadas tienen que ser con anticipo, mejor dicho, tienen que ser planificadas, como dice bien claro, programadas. No podemos, de repente, evaluar queriendo improvisar las cosas. Eso es terrible, ¿no? Bien, entonces, frente a este escenario, y estábamos hablando justamente de la evaluación cualitativa, que es la que normalmente debemos utilizar en este tipo de la evaluación por competencias, y más aún también considerando ya la enseñanza, digamos, virtual. Voy a mostrarles a continuación actividades, técnicas e instrumentos de evaluación. Por decir, la actividad me expresa el que voy a evaluar, ¿no? Y acá tengo más o menos una clasificación. Por ejemplo, si mi evaluación fueran las exposiciones orales, ¿cuál sería la técnica? La técnica responde al ¿qué haré para evaluar? En este caso, por ejemplo, una observación. Ahora, ¿y los instrumentos? Bueno, en este caso, la pregunta es, ¿con qué voy a evaluar? ¿No? Esa es la pregunta. Y bien, voy a evaluar en este caso con exposiciones orales, con lista de cotejo, con un registro anecdótico, con un diario de clase, con guía de observación. Entonces, estos serían más o menos los instrumentos más adecuados
si de repente nosotros aplicáramos una exposición oral para, digamos, un caso determinado. Otro asunto. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar maquetas, carteleras, de repente dramatizaciones, simulaciones, proyectos de trabajo, ¿ah? Entonces, ¿cuál sería la técnica? La técnica sería el análisis de producción de los estudiantes, en este caso, orales, escritos, ¿no? Trabajos prácticos, ¿ven? ¿Y con qué instrumento se va a evaluar? Ahí está, con escala de estimaciones, también con lista de cotejos, con registro anecdótico, con un diario de clase, con una guía de observación, con una guía de proyecto. ¿Ah? Entonces, más o menos, digamos, esos serían los instrumentos para ese tipo de actividades, ¿no? Y al mismo tiempo la técnica. Por otro lado, si quisiéramos evaluar, por ejemplo, debates, si quisiéramos evaluar entrevistas o de repente alguna puesta en común, ¿cuál sería la técnica? En este caso, los intercambios orales. Y ahí tenemos igual, ¿no? ¿Cuál sería el instrumento? Lista de cotejos. Nuevamente, la escala de estimación. El registro anecdótico, algunos le llaman, por ejemplo, registro descriptivo, también le llaman así. El diario de clase, o de repente un cuestionario. Como estamos viendo, de repente hay instrumentos que se pueden adaptar y pueden ser usuales a diferentes tipos de actividades. Y si quisiéramos medir, por ejemplo, el rendimiento académico, obviamente esto sería a través de pruebas escritas. ¿Y cuáles son esas pruebas escritas? Pruebas objetivas, las de tipo ensayo, las pruebas mixtas. Acá hay un asunto que de repente merece una pequeña puntualización, ¿no? Por decir, hemos experimentado las evaluaciones parciales y muchos, me imagino, han elaborado pruebas seguramente de selección múltiple o las pruebas objetivas. El tema es cómo nos garantiza a nosotros si verdaderamente el estudiante eh, ha respondido con conocimiento, ¿no? O con suficiencia, y más aún en estas condiciones. Entonces, por ahí se sabe que ellos son expertos, por ejemplo, pasándose las claves, cruzando información. Entonces, mientras nosotros estamos atrás de una pantalla, ellos son expertos en ese canjeo de claves. Y entonces, ese es el asunto, ¿no? Una prueba de ensayo sería, pues, lo más contundente acá, porque para esto, no, ustedes recuerden que no hay una respuesta mala, ni tampoco una respuesta buena. Una prueba de ensayo tiene que ver con su nivel de argumentación del estudiante. Entonces, esa sería, por ejemplo, una forma muy importante para este procedimiento. O también, como se ve ahí, las pruebas mixtas, ¿no? De repente, aplicar una prueba en donde podamos, de repente elaborar diferentes tipos de preguntas, ¿no? Entonces, de repente por ahí una de selección múltiple, una de repente de ensayo y así, ¿no? O de relación. ¿Mm? Entonces, por otro lado, si quisiéramos evaluar, por ejemplo, la autoevaluación, la coevaluación o la heteroevaluación, que son justamente situaciones que hoy por hoy están, digamos, ocupando un buen sitial en el proceso de evaluación, una técnica sería, pues, en general, la sociometría. Esa es la técnica a aplicarse. ¿Y cuáles serían los instrumentos digamos, a evaluar? Un diario de clase. Las escalas de actitud, en este caso podríamos utilizar una Likert o de repente una escala de Goodman o de repente un diferencial semántico, el famoso portafolio, ¿no? Que en los últimos tiempos solemos comentar y escuchar hablar sobre el portafolio. Entonces, y bien, y nace también una gran pregunta, ¿no? Y la pregunta ¿es posible evaluar a los alumnos en aislamiento? Entonces, recuerden,
ciertamente, respecto a esta situación, al principio hubo mucha controversia. Yo sé, incluso todos sabemos seguramente que en algunos lugares, en otros países, por ejemplo, se decía de que no se debe evaluar a los estudiantes en estas condiciones. Entonces, algunos hablaban incluso incluso en básica regular, hablaban de la promoción directa, lo cual, ¿no? Bueno, se generaron una serie de situaciones, pero a la larga se ha ido madurando, ¿no? Entonces, sin embargo, acerca de decidir si es posible evaluar o no a nuestros estudiantes, digamos, es una pregunta que a la larga se ha ido rápidamente solucionando y de todos modos tiene que haber un producto, un resultado, porque sabemos que la evaluación nos permite, pues, obtener las evidencias que justamente estamos comentando, ¿no? Y esto nos permite de repente medir o evaluar el desempeño de nuestros estudiantes. Así como cuando de repente se aplica una encuesta y ellos también nos hacen la evaluación, ¿no? ¿Y qué es lo que nos evalúan? También nos evalúan el tema del desempeño. Entonces, si bien es cierto el contexto actual es un aislamiento social de carácter preventivo y a veces hasta, incluso en momentos así, hasta obligatorio, ciertamente no es el mejor momento para sostener si una evaluación de forma tradicional, como lo hacíamos antes, con las calificaciones es lo más pertinente, ¿no? Sin embargo, ¿cuál sería el modo de evaluar en estos tiempos de pandemia? Bueno, recuerden que la COVID-19 nos ha obligado, para empezar, a hacer cambios drásticos, ¿no? En nuestros hábitos de vida, en nuestros estilos de ser, personalmente, ¿no? O sea, nos ha puesto nuevos desafíos en diferentes áreas en nuestra vida, incluso en el ámbito educativo. Entonces, y por lo tanto, tenemos que repensar y tenemos que replantear cuál es la esencia, ¿no? Digamos, de la evaluación presencial, si se quiere decir, y ahora, pues, la evaluación virtual, ¿no? Recuerden que la evaluación presencial tiene más de 200 años de antigüedad, ¿no? Y la evaluación virtual que estamos justamente experimentando recién ¿no? Todavía no cumplimos ni un año. ¿Mm? Entonces, bajo este principio, lo que se desea más bien, recuerden, es garantizar la continuidad y seguir adelante, ¿no? Con la formación por competencia, tratando de lograr los aprendizajes programados o establecidos por nuestros estudiantes desde sus hogares, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos implementado inmediatamente nuevas formas y quizás hasta nuevos estilos de enseñanza, ¿no? Que, por cierto, en realidad, como mencionaba al principio, en sí no es un aspecto circunstancial, sino más bien, por una parte, es una gran oportunidad. Esto nos permite seguir fortaleciéndonos, profundizando y desarrollándonos, ¿no? ¿Para qué? Para cuando pase incluso la pandemia, ¿no? Porque eso es lo que en algún momento tiene que suceder. Por ello, en este contexto resulta pertinente, digamos, ser flexibles, o sea, debemos flexibilizar los plazos de la evaluación. A veces, por ejemplo, planteamos una evaluación nuestros estudiantes y decimos hasta tal hora nomás, y de ahí se va a cerrar. Sí, pero hay situaciones, ¿no? Es cierto que es importante porque así, digamos, hacemos que el alumno, promovemos que el alumno, pues, sea responsable, y la puntualidad, y que eso justamente, como hemos mencionado hace un rato, son actitudes. Sin embargo, por ejemplo, ahora vemos que a veces se va la señal. Algunos chicos no están en Lima mismo, incluso están en provincia. Yo tengo alumnos que están incluso en la frontera, digamos, de Bolivia, ¿no? Entonces, y es una experiencia enorme, pues. Entonces debemos ser flexibles respecto a estos plazos, ¿no? Entonces, nuestros niveles de exigencia, si bien es cierto, no es que sea menor, sin embargo, debemos tomar de repente un nuevo rumbo, ¿no?
y debemos motivarnos para un cambio de actitud nosotros mismos también en el futuro. A veces somos muy, de repente, muy verticalistas todavía en lo que es la evaluación. Por lo tanto, acá, pues, si bien es cierto, nosotros como docentes disponemos de una variedad de instrumentos para aplicar la evaluación, como acabamos de visualizar. Y hoy por hoy, si bien es cierto, estamos lejos del aula, y en aquellos casos que sean factibles, por ejemplo, lo que se recomienda es recopilar estas tareas, estas actividades que nuestros estudiantes vayan realizando, ¿no? En este tiempo, a través de un recurso que yo considero que es muy importante, y yo creo que todos también, el famoso portafolio, ¿no? Recuerden que el portafolio es un instrumento, ¿no? Que nos permite organizar y documentar el proceso de aprendizaje, ¿no? Acá nos permite, digamos, incluso registrar el dominio del contenido, ¿no? De los contenidos esperados. Acá en el portafolio también podemos incluir los trabajos de los estudiantes, como ya decía, vinculados según sus expectativas, ¿no? De aprendizaje. Nos permite evidenciar procesos y logros de un periodo de tiempo, ¿no? Es un instrumento, considero yo, en todo caso, pertinente para registrar trabajo de los estudiantes. Y hoy por hoy tiene que ser un formato digital, porque siempre se trabajaba, digamos, de manera física, ¿no? Ahora pues todo es virtual. Entonces, de este modo, los docentes encontraremos pues elementos para evaluar en este portafolio, ¿no? A nuestros estudiantes, incluso para calificarlos si es necesario, de manera cuantitativa, ¿no? Pero recuerden, lo más importante acá, considero yo, es la evaluación cualitativa. Entonces, lo importante, mis estimados colegas, basta con que nuestros estudiantes sepan valorar nuestras clases online y nuestro esfuerzo diario, a pesar de las dificultades, quizás hasta de las técnicas, ¿no? De la falta de recursos a veces, incluso de ellos mismos, ¿no? Y sin embargo, todo eso es un avance, ¿no? Y además debemos poner nuestra creatividad, nuestro empeño al servicio de una evaluación justa e íntegra. Quizás también habremos conseguido dar un paso más hacia el mejor aprendizaje de nuestros estudiantes si de repente nuestra forma de actuar es así, ¿no? Entonces, debemos en todo caso realizar una evaluación correcta y adecuada de lo que se ha aprendido en función a la capacidad que se ha establecido, ¿no? Y bien, pero con todo ello surge lo que se ve ahí en la pantalla, una pregunta, dice, ¿qué y cómo debemos evaluar? Pero acá hay un asunto muy importante, el peligro de una mala evaluación. Es decir, seguimos de todos modos utilizando los mismos instrumentos de evaluación, seguimos aplicando quizás incluso las mismas estrategias de evaluación. Entonces, pero caemos podemos caer, mejor dicho, en ese peligro de una mala evaluación. Entonces, yo le voy a comentar un caso. El 15 de abril de este año, por ejemplo, Julián de Subería estuvo en un conversatorio virtual y ahí, por ejemplo, él expresó particularmente lo siguiente. Él decía, en una crisis mundial de este nivel, no le debemos sumar otro problema a los hogares. Debemos privilegiar lo actitudinal. Eso es lo que dice Julián de Subería. Ustedes saben que Julián de Subería es un experto en el campo educativo, ¿no? Es un colombiano experto en ello. Entonces, él recomienda la evaluación actitudinal. Dice, frente a los contenidos. Entonces, bien, para evitar, digamos, caer en este tema de lo que es una mala evaluación.
existe un listado grande que los he mostrado y que pertenecen, digamos, a la evaluación actitudinal, que corresponde, digamos, a la evaluación cualitativa, que es justamente la evaluación por competencias, que nos permite medir el desempeño de los estudiantes, ¿no? Con el producto que ellos elaboran, que es justamente las evidencias para nosotros. Bien, para terminar, sabemos que evaluar no es una tarea fácil. El hecho de estar planteando preguntas, el hecho de estar elaborando y diseñando, digamos, instrumentos de evaluación. Sin embargo, los docentes debemos articular lo mejor, ¿no? Y tomar la mejor decisión también. Este escenario, esta oportunidad, justamente es compartir, es articular justamente experiencias. Entonces, reitero, ¿no? Reitero que la evaluación tiene que dejar de ser simplemente la parte final, ¿no? La evaluación es todo un proceso y no debe ser simplemente asignar una nota al estudiante para llegar con esto, digo, a un proceso pensado desde un primer momento, ¿no? Entonces, y de repente que no sea capaz de sufrir variaciones. A veces el estudiante quiere mejorar su nota y hay que darle la oportunidad, ¿no? Entonces, reitero, desde el primer día en el cual se pensó, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, aplicar la formación virtual, considero que una de las grandes opciones ha sido analizar, por ejemplo, el tema de la evaluación y de cómo se debe llevar esto a cabo, ¿no? Estamos caminando por el mejor proceso. La Escuela de Estudios Generales, yo entiendo que está ganando la mejor experiencia y está promoviendo este tipo de escenarios, ¿no?, virtuales, en el cual, como mencionaba, permiten de repente intercambiar experiencias. Esto es prácticamente el tema de lo que es los instrumentos de evaluación. Sin embargo, de repente, si hubiera alguna otra oportunidad, me gustaría compartir con ustedes el tema de cómo elaborar esos instrumentos de evaluación, ¿no? Y el cómo evaluar, digamos, los instrumentos de carácter cualitativo, ¿no? Que nos permitan medir justamente el tema de competencias. Bueno, sin más, simplemente agradecer a la dirección, a la doctora Tula, por este tipo de situaciones que nos permiten expresar, ¿no?, nuestra experiencia. Y yo soy un optimista a pesar de estas situaciones que se están dando, ¿no? Y sin embargo, tenemos que tener un aspecto positivo. Estas cosas van a cambiar y naturalmente vamos a dejar siempre el nombre de la universidad en alto, el nombre de la Escuela de Estudios Generales en alto. Muchísimas gracias.